Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el segundo capítulo, digamos la segunda parte de lo que es cómo se heredan los traumas transgeneracionales, ¿no? Y si no han visto la primera parte, por favor véanla para que puedan entender esta segunda parte. En la primera parte vimos cómo, en virtud de la epigenética, nosotros podemos heredar de nuestros ancestros todos sus eventos traumáticos y las consecuencias que dichos eventos traumáticos tuvieron en sus vidas. ¿No es cierto? Esto ya lo hemos explicado a través de la metilación, a través de las histonas y a través del ARN de interferencia. Eso está en el capítulo anterior. El día de hoy vamos a ver la segunda forma, es decir, la primera fue la metilación y ahora la segunda forma o la segunda causa o el segundo estudio que permite explicar cómo así se heredan los hechos traumáticos de generaciones anteriores está referido a los campos morfogenéticos. ¿Qué es un campo morfogenético? El campo morfogenético es el que explica el aprendizaje tácito de las especies. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy por hoy los bebés de 1 año y medio juegan con la tablet y la entienden perfectamente. ¿Cómo puede ser eso posible? O sea, ¿cómo puede ser? Y esto se debe única y exclusivamente debido a los campos mórficos. ¿Qué es un campo mórfico? Es cada generación ya trae incorporado el aprendizaje que ha hecho las anteriores generaciones, porque todos tenemos campos mórficos, ¿ok? El campo mórfico no es un campo físico, ojo, es un campo donde la información a través del espacio y del tiempo se transmite de manera cuántica, ¿no? Hay muchas teorías al respecto y el principal estudioso científico de los campos mórficos es Rupert Sheldrake. Pero lo que quiero que quede claro es que hay un campo mórfico para cada país, un campo mórfico para cada ciudad, un campo mórfico para cada familia, para cada especie. Uno pertenece a diferentes campos mórficos. Por ejemplo, yo pertenezco al campo mórfico de mi familia. Yo pertenezco al campo mórfico del Perú. Pertenezco también al campo mórfico de Lima, pertenezco al campo mórfico de las terapeutas, pertenezco al campo mórfico de las madres ansiosas, pertenezco al campo mórfico de si soy reilona de las reilonas, si soy histérica de las histéricas, ¿ok? Entonces, no es que uno tenga un único campo mórfico, uno tiene muchos campos mórficos y está atado a diferentes campos y a veces ocurre que eres tomada por un campo específico y ya no puedes salir, por eso es que hay gente que vive amargada y está atrapada en el campo mórfico de los amargados, por decirlo de alguna manera fácil de entender, y de ahí no puede salir, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿y por qué esto de los campos mórficos? Porque es gracias a los campos mórficos que nosotros ya tenemos como que incorporado el bagaje de nuestros ancestros. Por ejemplo, un experimento ha demostrado que cuando en un extremo del mundo a una colonia de monos se le enseña un aprendizaje nuevo, a los pocos días en el otro extremo del mundo, los otros monos que no se les ha enseñado ya están haciendo exactamente lo mismo, han aprendido lo mismo solos. Esto te demuestra, estos experimentos se han hecho muchísimo, cómo hay pues un gran campo mórfico de la especie de los monos que les transmite información ya de manera tácita, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque nuestra familia tiene su propio campo mórfico. Cada familia es un campo de memoria particular. Por eso es que repetimos lo anterior, impulsados pues por las repeticiones del pasado, ¿no? Entonces ahí viene todo lo que son las lealtades familiares. No sé si ustedes han visto patrones repetitivos en donde una familia, por ejemplo, la madre lamentablemente es madre soltera, no tuvo apoyo, luego la hija es mujer, también es madre soltera, la nieta es madre soltera, abandonada, y se repite y se repite y se repite el patrón, porque están atrapadas en el campo mórfico de ser mujeres que tienen que ser madres solteras para salir adelante con sus propios medios solas con sus hijos, ¿no? Entonces, pero en realidad estos campos mórficos y todo este tema no es para mal, como ya hemos visto anteriormente en otros casos, o sea, es para ayudarnos a traer un bagaje que nos permita avanzar, pero a veces eso no nos permite avanzar, sino que nos trae tragedia en nuestras vidas cuando el bagaje anterior es malo o dañino, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un gran problema. La información se transmite en forma colectiva y esto ya lo decía Jung cuando hablaba de todo el tema del inconsciente colectivo, lo decía Freud cuando hablaba de la memoria racial. Esto
O sea que pues la cosa no es tan nueva como se creía, ¿no? Solo que claro, han habido innovaciones, Rupert Sheldrake ha hecho nuevas investigaciones y realmente esto ha sido extraordinario porque hay muchísimos aportes. Pero la realidad con los campos morfogenéticos y lo complicado es que el campo morfogenético siempre impone. ¿Cómo que impone? Por ejemplo, si yo pertenezco pues al campo mórfico de mi familia, entonces vamos a poner, imaginemos, que en mi familia todos fueran pues muy agresivos, entonces voy a desarrollar yo cierta agresividad también, porque ese campo me va a imponer la agresividad o me va a cambiar mi patrón de comportamiento inicial porque pertenezco a un campo agresivo y en cierta forma eso me va a afectar, ¿no es cierto? Entonces hay que tener bastante cuidado con los campos, hay que salir de las lealtades familiares, hay que romper lazos. Y ustedes me van a decir, ¿cómo romper lazos? O sea, Lili, yo no voy a romper lazos con mi familia. No me refiero a eso, me refiero a romper lazos en el sentido, por ejemplo, hay gente que es muy pobre, no tiene recursos económicos y no estudian ninguna carrera ni técnica ni universitaria. De pronto surge uno que quiere estudiar, hace todo el esfuerzo, se raja y saca su carrera universitaria. Sin embargo, cuando saca su carrera universitaria con muy buenas calificaciones, no consigue un buen empleo, está subempleado, mal pagado. ¿Esto por qué ocurre? Porque la familia pertenece a un campo de personas que no tienen estudios superiores o que no tienen, digamos, están muy engarzadas con la escasez. Y esta persona es jalada por ese campo y por eso no puede salir. Y además porque inconscientemente es leal a su clan, todos queremos pertenecer. Y cuando una persona siente que es diferente, deja de pertenecer. Y a nadie le gusta dejar de pertenecer a su clan. Entonces le es muy difícil a esta persona, va a ser muy difícil y va a tener que tomar conciencia. ¿Por qué no tengo prosperidad? Pues no tengo prosperidad porque estoy siendo leal a mi clan. Estoy anclada, amarrada, tomada por el campo mórfico de la escasez y tengo que salir de ese campo mórfico y tengo que cortar lazos con ese campo mórfico. No quiere decir que no voy a amar a mi familia, no quiere decir que incluso no los voy a ayudar para poder sacarlos de ese campo mórfico, pero tengo que romper esa fidelidad familiar cuando no me es auspiciosa, ¿ok? Imagínense ustedes ahora con el COVID, cuánta gente, el 90% de la humanidad está metida en el campo mórfico de miedo al COVID, entonces se hace más fuerte, ¿no? Es así. Recuerden que cada familia tiene su propia memoria a la que todos sus miembros pertenecen y a la que todos sus miembros tienen acceso. Entonces, lo que el campo no tiene resuelto, alguien lo va a resolver. Algún descendiente lo va a resolver. ¿No es cierto? Entonces tratemos pues de no caer en eso y más bien tratemos de compartir. ¿Por qué les digo esto? Imagínense, yo pertenezco al campo mórfico de las terapeutas, por ejemplo. Entonces, si 10 terapeutas aprenden un nuevo método, ese método ya se subió a la nube. Es como decir, la nube digo porque ahora uno puede guardar archivos informáticos en la nube y uno se los baja, ¿no? Igualito, los campos mórficos son algo así. Entonces, esos 10 terapeutas que aprendieron un nuevo método, ya ese método ya se integró en el conocimiento de ellos y por ende ya subió al campo mórfico. Y yo, cuando aprenda el método, me va a ser 10 veces más fácil que lo que le fue a ellos aprenderlo, porque yo ya solo me voy a bajar la información del campo que ya está más procesadita por ellos. Y si son 100 terapeutas los que saben el método, pues más fácil será para el resto de terapeutas aprenderlo porque ya está integrado en el campo. Y así. Y si son 1000, pues más fácil. Por eso es que hay que compartir el conocimiento. Porque todos somos uno y eso ya lo sabemos. Tú eres yo soy tú. Entonces, si todos compartimos, imagínense ustedes la maravilla. Nos va a resultar todo más fácil. Por eso, por ejemplo, imagínense, yo les comparto a ustedes técnicas de sanación. Quizás ustedes y yo formamos parte, de hecho, de un campo mórfico de personas que buscan la sanación cuántica. Entonces, si más de ustedes, si primero eran 1000, después 5000, después son 10.000 personas que aprenden la sanación cuántica, a sanar cuánticamente con métodos de este tipo, entonces ya toda la humanidad le va a resultar mucho más fácil bajarse esa información a los hermanos de ustedes, a los hijos de ustedes, y va a ser una maravilla y todos vamos a llegar a sanar conjuntamente. Por eso les digo, aprendan, hay que compartir, compartamos para crecer. Les mando un gran abrazo de luz. Chao.